Señores, esto ocurrió en Maisie. El pueblo está cansado, salió a protestar y trancó la carretera pidiendo agua y comida. La policía, sin ninguna sensibilidad, desalojó los tanques que las familias habían colocado para trancar el paso. Hasta una mujer cayó desmayada. Veamos. ¡No! ¡No aguanto con 5 muchachos! ¡No aguanto, joder! ¡Solo Dios sabe lo que yo paso! ¡Solo Dios sabe lo que yo paso! ¡No abuso social! ¡Mira de Canel! ¡Mira de Canel! ¡Esto es abuso social! ¡Mira esto! ¡Cuidadito! ¡Esto es abuso social! ¡Esto es abuso social! ¡Esto es abuso social! ¡Esto es abuso social! ¡Esto es abuso! ¡Patria, mira! ¡Esto es abuso social! ¡Esto es un abuso social lo que ustedes están haciendo! ¡Esto es un abuso social! ¡Esto es un abuso social! ¡Esto es un abuso social! ¡La policía del municipio de Maicí! ¡Pueblo! ¡Mira lo que están haciendo la policía del municipio de Maicí! ¡Esto es un abuso social! ¡Mira una niña mágica! ¡Mira lo que tú hiciste! ¡Trata que no se me platique! ¡No te voy a acusar! ¡Esto es abuso! ¡Pueblo! ¡Pueblo! ¡Miren esto! ¡Esto es un abuso social! ¡Esto es una niña mágica! ¡Mira una niña mágica! ¡Esto es una niña mágica y me la mojaste! ¡Trata! ¡Trata que esto es un abuso social! ¡Lo que ustedes quieren con el policía! ¡Mira! ¡Un policía con una niña! ¡Me mojó a mi hija mágica! ¡A 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 mi hija mágica! ¡Mira! ¡Mira a mi hija mágica! ¡A mi hija mágica! A mí no, tú tampoco a mí. No te equivoques. Tú a mí no me puedes pegar la mano. Ven, pégame la mano. Ven, pégame la mano, que porque tú no tienes uniforme puesto. Tú no tienes uniforme puesto. Ven, pégame la mano, que tú no tienes uniforme puesto. Ven. Ven, ven, tócame tú a mí. Ven, tócame tú a mí. Tócame. Ven, miren. Mira, Diacanel. Diacanel, mira. No, ven, tócame. Ven, tócame. Ven, tócame. Ven, usted no viene. Mira, los policías de Acanel, cómo matan al pueblo. Mira lo que hace el pueblo. Mira, de Acanel lo que hacen los policías. Mira, tira a la gente en cama. De Acanel, mira. Mira. Padre, vida de Acanel. Tú también, hija, mi hija, mi hija. Mucho por Michael, yo sufro, de verdad. Sufro como si fuera... Él no me lo ha pedido, nunca me ha visto, él a mí nunca me ha visto. Y tengo a la libertad de todos, toditos, sobre todo los menores, las mujeres, los ancianos que están ya de hace años, porque tenemos veteranos presos. Michael es un caso un poco particular para mí, dentro de mi corazón. Yo escuché este audio donde él le manda este audio al Micha, que le dice que Otaola es un sin casa, que Ultra es un sin casa. Y antes de hablar, yo quise un poquitico reflexionar. Dije, antes de hacer un comentario, porque tenía que comentarlo, no me podía quedar con esto dentro, me puse a reflexionar y a pensar, y lo primero que me vino a la mente fue una cosa. Cuando el que está dentro de Cuba, las cosas que suceden fuera, igual que para nosotros que estamos afuera, las cosas que suceden adentro, no las podemos ver a través del mismo espejo o del mismo cristal, como se suele decir. Es imposible. Yo no sé en qué modo le hayan llegado hechos a él, en qué modo los haya recibido, porque después en su situación actual no es que uno puede, ¿entiende? No quiero decir que lo justifico porque me da pena, porque Michael no es un hombre al que hay que tenerle pena. Michael para mí es uno de los tipos más lúos
ha nacido, que ha parido la tierra cubana. Y eso nos conta a todos. Pero en una situación del género seguramente entra a jugar alguna fragilidad, y más que él tiene problemas de salud graves, como sabemos todos. Bueno, quitando todas estas cosas, me puse a analizar y la cosa que me vino en mente es cómo a veces la, las palabras pueden entrar a jugar un rol, ¿no? Se dice rolo, ¿no? Bueno, a jugar un papel, de, ay, Dios mío, perdónenme, que yo se los he pedido perdón muchas veces porque yo no pienso en español, de verdad. Es posta, cambia las fichas, ¿no? Como cambiar las fichas en un tablero, por muchas razones, pero les voy a decir, esta es mi razón ahora. Yo no voy a juzgar a Michael. Primera, porque no juzgo a nadie. Y segunda, porque comprendo la situación en que se encuentra y ese desahogo, o quizás un grito de aliento para su amigo que está libre y que no gira como gira el funky, como giramos nosotros con una camiseta con la cara de Michael pidiendo libertad. Pero bueno, eso él no lo sabe y no creo que le interese tampoco. Como es Michael, no creo que le importe tampoco. Pero bueno. El señor Misha está haciendo de todo por dar lástima. El artista. Yo sinceramente no la tengo cogida con nadie, ni lo escucho porque esa no es mi música, sinceramente. Me he avecinado más a ese género por la situación de que hay muchos artistas contestatarios, que no es justo, que han estado y que están de hace muchos años sancionados en Cuba. Si no eres uno que haces cositas a favor de ellos, no lo sé, no eres aceptado. Y ellos utilizan el género. A mí me gusta la música cubana y otros tipos de música, el jazz, el blues, la música clásica. Estoy en otra onda, pero respeto a todo el mundo. Y una de las personas que más cariño le he cogido en los últimos años es el funky, por ejemplo. Yo lo quiero mucho, ese niño, yo lo adoro. Y hace esa música y me gusta cómo escribe, me gustan las cosas que dice. Y me gusta Aldo. Desde hace años aquí que yo no los conocí porque me fui hace muchísimos años de Cuba donde ellos no existían, pero los aldeanos me gustaron siempre desde el inicio. Pero bueno, vamos al grano. Estaba diciendo que este señor Misha está haciendo de todo por justificar su cobardía. La cosa que me da pena es que Michael, estando en una situación del género, no puede valorar y no puede sopesar el hecho de que él lo ve como un ataque artístico. Quizás no puede pesar o no puede valorar lo importante que es Alexander Otaola en el movimiento Patria y Vida para la libertad de Cuba, o en su sola persona, en su persona singular, particular y privada, su gesto de meterse en plaza, ¿no? Meterse a la vista para con su frontalidad contra el régimen. Un hombre que podía vivir su vida a su manera, porque él con su programa, hablando de otras cosas, porque él estudió o él trabajó mucho y tiene la experiencia, tiene la calle y tiene todos los requisitos para hacer ese canal que es suyo, que nadie se lo regaló. Se ha creado su propia empresa, tiene su empresa. Los sponsors los iba a tener lo mismo. ANSI quizás iba a tener más, porque él no coge más sponsors, porque él no coge a cualquiera, porque él contra, aunque sea mínimamente, la libertad de Cuba no va. Y no irá nunca, como yo, como otras personas.
Entonces yo, como he dicho en otras ocasiones, yo no es que todo lo que dice Otaola para mí es sagrado, no, 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 no. Muchas veces yo miro su programa, me entero, como miro a Eliezer, como miro a Ultra, como miro a otros que están, a Carlito Madrid, que están dando duro. Pero hay una cosa, por ejemplo, cuando llega la parte del chisme, yo ya terminé de ver el programa porque no me interesa. Esa parte no me interesa. Pero es que él empezó así, su programa es eso. Y si él no llega a ser alcalde, que yo espero que sí, por el bien de Cuba, si él no llegase a ser alcalde, él de todos modos va a tener un canal contundente, fuerte, bien construido, artísticamente, técnicamente, y todo como va. Y va a seguir adelante. Ahora, ¿qué necesidad tenía Otaola si no lo sintiera de verdad de perder? Porque créanme, yo que soy activista, que no tengo la riqueza que tiene Otaola, yo, nosotros, todos, mi grupo de personas más allegadas que somos activistas, nosotros cada vez que nos movemos gastamos dinero nuestro, porque a mí el cheque de la CIA todavía no me ha llegado, nunca me ha llegado. Aquí la llave de los cheques la tiene Yamila, la hija de Maceo. Hay que hablar con Yamila. Bueno, paréntesis. Entonces, yo no puedo creer que, o no me viene en mente que haciendo un análisis en tranquilidad, Michael no valore o no pueda valorar la lucha que está haciendo Otaola, que está haciendo Ultra. Fíjense a quién él le tira. Michael, le estoy hablando de Michael. ¿Por qué razón? Porque yo no sé, como digo, en qué modo le han llegado a él estas noticias de... Es como si Otaola está en contra de los artistas. Señores, el que tiene arte y parte triunfa.